Pues sean todos bienvenidos a esta clase, a este primer discipulado del año, siendo lunes 6 de la tarde. Y bueno, entremos de una vez a lo que es la parte práctica. Hay un tema que definitivamente se ha clavado en mi espíritu, preguntándole pues a Dios desde el año pasado, la primera semana de enero, muy juicioso en las preguntas y muy juicioso también recibiendo como lo que es la información que Dios quiere que yo transmita. Y hay un tema que se clava de verdad, pero fuertemente y profundamente en mi espíritu para yo compartirle a usted en esta primera fase de los lunes de este año 2024. ¿Cómo se llama esta lección? Usted me va a ayudar a ponerle nombre a esta lección. Usted se la va a poner nombre en un ratico. Le va a poner ese nombre en un ratico. Cuando usted comience a leer conmigo una serie de versículos y usted llegue a lo que sería el concepto que tenemos que estudiar y el concepto sobre el cual tenemos que trabajar todos. Comience a revisarlo conmigo, por favor. Abra su Biblia en el Proverbio capítulo 15, versículo 32. Es el primer texto de la noche. Proverbio capítulo 15, versículo 32. Me avisa cuando ya esté en ese proverbio. Proverbio capítulo 15, versículo 32. Ya, muy bien, gracias. Dice el versículo: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahí comienza a aparecer el concepto, pero es apenas una parte del concepto. Dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea que la disciplina tiene que ver con el alma. Ahora, ¿qué es disciplina? ¿Qué es lo que entendemos nosotros con disciplina? Regáleme una respuesta ahí en el chat, por favor. Según usted, según su entendimiento, según su cabeza, según la definición que usted maneja, ¿qué es eso de disciplina? Porque el versículo dice: el que tiene en poco la disciplina. ¿Qué es disciplina? Menosprecia su alma. ¿Qué es disciplina? Regáleme ahí la definición. Yo la voy a ir leyendo en la medida en que vaya apareciendo. Disciplina es orden, dice Gloria. Disciplina es orden, repite la señora María, cumplimiento. Disciplina es orden, dice la señora Cecilia también. Disciplina es obediencia, dice la hermana Marta León. Disciplina es constancia, dice Juan Esteban. Disciplina es, a ver qué otra respuesta nos aparece ahí en el chat. ¿Qué sería disciplina? Responda, por favor. Recuerde que es la manera como usted puede participar, como usted puede interactuar. ¿Qué es disciplina? Por ahora preguntamos la definición, vamos leyendo otros versículos y ahí nos vamos dando cuenta nosotros si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. La señora Cecilia dice: disciplina es corrección. Corrección, pues la parte B del versículo dice: mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, que parte de la disciplina es el corregir. ¿Corregir? Corregir quiere decir que algo no se está haciendo bien. Entonces se tuvo que enderezar el camino. ¿Pero enderezar cuál camino? ¿Qué estaba haciendo el individuo sobre el cual se está ejecutando, ejerciendo, se está implantando o desarrollando la disciplina? ¿Qué es disciplina? Hábito. ¿Qué es disciplina? Transformar, dice Germán. Bueno, este versículo dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Tiene en poco la disciplina. O sea que la disciplina debe ser una cosa valorada, debe ser una cosa importante para todos nosotros, ¿no? La persona que menosprecia la disciplina, que tiene en poco la disciplina, que no le gusta la disciplina, dice que está menospreciando su propia alma. Lo cual quiere decir que menospreciar la disciplina es hacerse daño a sí mismo. Lo cual quiere decir al mismo tiempo que la disciplina a nosotros nos ayuda, a nosotros nos bendice, a nosotros nos beneficia, a nosotros nos cambia, nos transforma, nos hace progresar, nos garantiza éxito, nos garantiza el triunfo, si la entendemos bien, ¿no? Menospreciar la disciplina es hacerse daño a sí mismo, y la disciplina tiene que ver, lo estábamos diciendo hace un ratico, directamente con el alma. O sea, la disciplina se aplica al alma. ¿Por qué al alma? Porque como ya lo vimos nosotros en escatología,
El alma es esa parte de nuestro ser que anda completamente enloquecida. El alma es esa parte de nuestro ser que no quiere someterse, que no quiere oír de obediencia, que no quiere oír acerca de sumisión, que no quiere oír acerca de inclinar la cerviz. Entonces, el alma pues tiene que enderezarse, el alma tiene que corregirse. ¿Y cómo se corrige o cómo se endereza el alma? Pues aquí dice que se endereza o se corrige a punta de disciplina. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, o sea, no valora su propia alma, que tiene que caminar recto con Dios. Y termina diciendo el versículo, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Pero no solamente ese versículo habla de disciplina. En Efesios capítulo 6, versículo 4, nos comenzamos a dar cuenta nosotros de lo siguiente. Ábralo primero, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 4. Seguimos sin tener clara lo que sería la definición de disciplina, ¿no? Porque ustedes escribieron allí, permítame yo lo leo. Permítame, yo lo leo. Dice, una serie de acciones que nos llevan a ser organizados, enfocados para llegar a una meta específica. Esa definición está chévere. Después dice, bueno, ya es respuesta a otras preguntas. Hacer lo que quiere. Disciplinar, andar ordenadamente en una acción y constante. Es también direccionar, dice el hermano Rubelio. Bueno, ya está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice así. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está hablando de las relaciones aquí, las relaciones familiares, específicamente de las relaciones que hay entre los padres y los hijos. Pero son padres e hijos que están llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que está hablando de una familia cristiana en la cual pues hay uno que preside, lo vimos ayer, ese es el que tiene autoridad, pero al mismo tiempo ese es el que tiene que estar sometido a Dios con el fin de que los hijos pues se le sometan a él. Y ese pues no debe provocar a ira a sus hijos. Ahora, no provocarlos a ira quiere decir alcahuetearles, no. No provocarles a ira quiere decir dejar que hagan lo que ellos quieren, no. Que el no provocar a ira quiere decir no los haga enojar, ¿sí? O sea, uno no puede hacer enojar a los hijos, pero no hacer enojar a los hijos quiere decir que yo deje que mis hijos hagan lo que ellos quieren. ¿Qué dice usted? No hacer enojar a los hijos quiere decir alcahuetearles todo lo que ellos quieren hacer, lo que ellos están haciendo. ¿Qué dice usted? No hacer enojar a los hijos quiere decir que yo me convierto en una alcahueta, quiere decir que yo me convierto en una persona permisiva, quiere decir que yo me convierto como en una especie de monigote en una casa en la cual pasa de todo, pero yo no puedo abrir la boca, yo no puedo decir nada porque si no se me ponen bravos y la Biblia dice que yo no los puedo hacer poner bravos o no les debo sacar la piedra, ¿sí? En otra traducción, aquí dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, que sería lo mismo de no le saque la piedra a sus hijos. Pero ¿cómo hago para no sacarle la piedra a mis hijos cuando mis hijos tienen la tendencia a hacer lo que su alma quiere que ellos hagan? Pues yo creo que la clave está en gran parte en lo que hablamos ayer. Si usted quiere presidir sobre ellos, tener autoridad sobre ellos, pues debe someterse completamente, perfectamente a la voluntad del Señor, porque eso va a hacer que por la influencia usted termine ganándose el puesto, la autoridad sobre ellos. Recuerde que eso no es algo que uno impone, sino que es algo que uno se gana. Y aquí dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Es que yo estoy puesto en esa casa no es para provocar a ira, yo estoy puesto en esa casa es para criar. Ahora regálenme un significado de criar. Criar a un hijo. Criar, un significado. En una palabra si quiere, o en una definición si quiere, o en un concepto si quiere. ¿Qué sería criar? Criar un hijo. Marta León dice dar ejemplo. Ella tiene un hijo. Criar, educar, dice la señora María. Criar, orientar. Criar, educar. Hablan mucho de educación. Criar, guiar, criar, enseñarlo, orientar, criar, formar, criar, enfocar en un orden. Bien, Germán, muy bien. Hola, Germán, ¿cómo estás?
Aquí dice que a los hijos hay que criarlos, no les saque la piedra, más bien críelos. Sí, más bien críelos. Alguno dirá, guiar en buenas costumbres. Bueno, alguno dirá, no, pero es que ya están grandes. Sí, ya pasó el tiempo de la crianza, pero si siguen estando bajo su propio techo, pues eso sí, ¿para qué siguen estando bajo su propio techo? Si siguen estando bajo su propio techo, pues el que preside es el mismo, la autoridad es la misma y la sumisión pues es la misma. Si ya no quiere recibir mandatos ni órdenes, pues tendrá que acordarse el hijo que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, si ya no quiere recibir órdenes de papá y órdenes de mamá, pues entonces está obligado a salir de la casa y a hacer su propia vida. No, pero no es el momento de salir de mi casa y hacer mi propia vida. Ah, bueno, entonces reconozca que en esa casa hay una autoridad, en esa casa hay uno que manda. Y si usted aprende a reconocerlo y aprende a someterse, pues más adelante cuando usted como hijo o como hija tenga su propia casa, pues entonces logrará, entendiendo lo que es el concepto de sumisión y autoridad, logrará usted someterse a Dios y logrará ser autoridad sobre aquellas personas que deben someterse a usted en su propia casa, en su propio hogar, en su propia familia. Volvemos al versículo. No los provoque a ira, no les saque la piedra, más bien críelos. Ahora, críelos de qué manera? Críelos como se le antoje, críelos como se le venga a la cabeza, críelos de manera caprichosa, críelos de manera voluntariosa. No, ahí dice críelos en disciplina. Vuelve a aparecer el concepto de disciplina que ya revisamos en el Proverbio capítulo 15, versículo 32. Críelos en disciplina y amonestación, o sea que la amonestación, como la corrección que estudiamos en el versículo anterior, corrección, amonestación, las dos cosas son parte de la disciplina. Pero aquí termina el versículo diciendo que esa disciplina y esa amonestación es del Señor o en el Señor. Es la disciplina del Señor. Yo no lo puedo criar como se me antoja. Yo lo crío como la Biblia dice que yo lo tengo que criar. Si disciplina tiene que ver con educación, pues entonces yo no lo puedo educar según mi propio concepto caprichoso de educación. Yo lo tengo que educar es según el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el texto dice, instruye al niño en su camino, la pregunta es, cuando el versículo dice su camino, ¿a qué camino se está refiriendo? ¿Al camino del papá? ¿Al camino de la mamá? ¿Al camino del abuelito? ¿Al camino de la abuelita? ¿O al camino de Dios? ¿Cierto? Por supuesto, ese versículo está hablando es de Dios. Instruye al niño en su camino, es decir, instruye al niño en el camino de Dios, conforme a la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea que ese periodo de crianza, entiéndalo así, porque es lo que está enseñando la Biblia, ese periodo de crianza es el chance, es la oportunidad corta, no es larga, es corta, es la oportunidad corta que yo tengo como papá o como mamá de hacer qué con esos hijos. A ver quién lo está entendiendo. Le repito y usted va escribiendo, por favor, porque esperamos aquí una respuesta. Ese periodo de crianza, que es una oportunidad corta, un chance corto, es el momento propicio, adecuado, el tiempo propicio o adecuado para hacer qué con esos hijos. Después de eso ya no lo va a poder hacer. Es solamente mientras el tiempo de la crianza. Después de eso ya no lo va a poder hacer. Después de eso ya no le van a recibir. Es el momento de hacer qué? Es el momento de enseñarle la palabra de Dios, muy bien Liliana. Es el momento de educarlo en la palabra de Dios, muy bien Marta León. Es el tiempo de instruirlo en la palabra, muy bien Gloria, de evangelizarlos, muy bien, de educarlos en los caminos de Dios, muy bien, de mostrarles la salvación. Ese es el momento, el tiempo, la etapa, el ámbito, el escenario propicio, el chance corto, la oportunidad cortica que yo tengo de hacer algo con esas criaturas que la Biblia llama hijos. O sea, que se cuenta la gran responsabilidad. Y siempre decimos, pues que a los hijos hay que tenerlos bien, bueno, lo mejor que uno pueda. Pero no hay mejor cosa que se pueda hacer con los hijos que enseñarles la palabra de Dios desde que están en el mismo vientre de la mamá. ¿O será que así? ¿O será que sí? ¿Hay algo mayor? ¿Hay algo más importante? ¿Hay algo que interese más, que importe más, que repercuta más en su futuro
que enseñarles la palabra de Dios desde que están en el vientre de su madre. Y si no conoció cuando tenía la criatura en el vientre, conoció después, pero todavía está dentro del tiempo de la formación, dentro del tiempo de la crianza o de la educación, pues dele gracias a Dios que tuvo ese chance. Y si no tuvo ese chance, pues el culpable sigue siendo uno. Porque eso sí, ¿para qué uno no se arrepintió antes? ¿Para qué uno no creyó en el evangelio antes? ¿Y para qué uno no provocó el escenario propicio para poder criar esas criaturas en el evangelio? Cosa de ahorrarles más adelante pues mucho sufrimiento. El versículo dice, aunque estén viejos, no se apartarán de él, no se apartarán de Dios. Eso es entonces lo más importante. Aquí habla de disciplina este versículo y lo relaciona con los papás. Mire que está hablando vosotros padres. Lo relaciona con los papás. La disciplina es importante, se dijo en el Proverbio capítulo 15, versículo 32. El que menosprecia la disciplina está menospreciando su propia alma, o sea que eso es importantísimo. Y los primeros encargados de enseñarle disciplina a ese hijo, disciplina que lo va a salvar, lo va a librar, lo va a prosperar, le va a dar éxito, le va a dar victoria, lo va a hacer crecer, lo va a hacer progresar en todos los ámbitos de su vida. Los primeros encargados de enseñarle disciplina a esa criatura somos los papás, según lo que enseña la Sagrada Escritura. O sea que por encima de cualquier cosa yo tengo que enseñarle a ese hijo lo que es la disciplina. Ahora la pregunta es, ¿qué es disciplina? Todavía no hemos llegado nosotros a la definición. Ya ahorita, con todo lo que vamos recogiendo en estos versículos, pues vamos nosotros armando un concepto, porque a veces nos quedamos cortos en los conceptos. A veces creemos que disciplina es solamente que yo mando y él obedece. Y no es así. Disciplina no es solamente que yo digo recoja los zapatos y él recogió los zapatos. Es que es un muchacho disciplinado. No, mire que puede que siempre tenga los zapatos en el zapatero, o sea, en el cajón de los zapatos, pero aún así puede que no sea un muchacho disciplinado. Porque la disciplina tiene que ver con muchísimo más. Repítase eso allá en la cabeza. La disciplina tiene que ver con muchísimo más. Puede ser que nunca el muchacho tenga por ahí los calzoncillos a la vista o la niña tenga los brasieres a la vista en el cuarto, pero con todo y eso, aunque sean muy ordenados con su ropa y ordenados con su cama y ordenados con su cuarto, puede que no sean tan disciplinados como yo me las doy y le digo a todo el mundo que tengo unos hijos disciplinados, porque la disciplina tiene que ver con más cosas. La disciplina es un concepto más grande, más profundo, más voluminoso. El capítulo bíblico que más habla del tema de la disciplina es el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Abra su Biblia en ese capítulo. En ese capítulo se repite la palabra disciplina muchísimo. Hebreos capítulo 12, y bueno, podemos leer todo el capítulo, pero no tenemos tiempo. Entonces, desde el versículo 5 vamos a leer. Aquí recordamos algo que ya se nos dijo en Efesios 6:4. Me avisa cuando ya, Hebreos 12, a partir del versículo 5, y alístese para leer. Me avisa cuando ya. Creo que me está diciendo que ya, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Note que aparece la palabra disciplina, ya que habla de la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. En Efesios capítulo 6, versículo 4, ¿quién está disciplinando a quién? Los papás están disciplinando al hijo. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 5, ¿quién está disciplinando a quién? Ahora es Dios el que está disciplinando a su propio hijo, es decir, al creyente, es decir, al cristiano. Entonces, ¿dónde yo aprendo disciplina? Pues no la aprendo directamente de Dios. Disciplina yo la aprendo directamente de mis padres. Ahora, si mis padres fueron lo más indisciplinado que existió en esta tierra, pues yo de dónde pude haber aprendido disciplina. Entonces tiene que entrar Dios directamente a enseñarme lo que es la disciplina. Solamente que cuando Dios entra directamente a enseñarme lo que es la disciplina, mire lo que dice la parte B del versículo, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Lo cual quiere decir que la corrección, palabra que ya vimos, la amonestación, palabra que ya vimos,
Y la reprensión, palabra que estamos viendo, todos esos términos son parte de la disciplina. Parte, con todo eso tenemos que armar un concepto, es parte de la disciplina, pero no es solamente eso la disciplina. El versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina, otra vez aparece el término disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Qué impresionante. Que la palabra azote, como la palabra corrección, como la palabra reprensión, como la palabra, bueno, los términos que ya vimos en los versículos anteriores. Y ahora el término azotar también hace parte del concepto de disciplina. Y aquí dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, el Señor azota a todos sus hijos, ¿eso es lo que está diciendo el versículo? ¿O azota a qué clase de hijo? Es su hijo, sí, pero su hijo debe estar haciendo algo que amerite la corrección, que amerite la instrucción, que amerite la amonestación, que amerite la reprensión y que amerite el azote. O sea, aquí está hablando de un hijo. Revise usted cuál sería como la contracara o como el antónimo de la disciplina, y ahí usted va a encontrar qué es lo que está haciendo el hijo que hizo que se ganara el azote del Señor. Lo contrario a la disciplina sería ¿qué? Y mire que usted está hablando de la desobediencia, usted está hablando de la rebeldía, usted está hablando de no hacer caso, porque uno en la cabeza siempre, siempre va a definir disciplina como hacer caso. Disciplina como que yo mando y usted tiene que obedecer. Así no le dé razones, usted tiene que obedecer, usted tiene que someterse y tiene que ver, pero no es el todo de la disciplina. Lo contrario a la disciplina es la indisciplina. Seguimos nosotros sin tener un concepto, pero no se preocupe que antes de que se termine esta clase, usted va a tener el concepto claro en su cabeza y en su cuaderno. Lo contrario a la disciplina es la indisciplina. Lo contrario a la disciplina no es la desobediencia, aunque tiene que ver. Lo contrario a la disciplina no es la rebeldía, aunque tiene que ver. Lo contrario a la disciplina no es la necedad, aunque tiene que ver. Lo contrario a la disciplina no es el desorden, aunque tiene que ver. Lo contrario a la disciplina no es la desorganización, ni la suciedad, ni el mugrero, aunque tiene que ver. Lo contrario a la disciplina es la indisciplina. Entonces aquí dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero en ese caso, según el contexto, pues es un hijo indisciplinado. Y si es un hijo indisciplinado, pues hay que disciplinarlo. Y si para disciplinarlo o para eliminarle la indisciplina hay que azotarlo, pues el Señor dice, pues azotémoslo. No hay ningún problema, lo azotamos. O sea, que dése cuenta, cuando el Proverbio 15:32 dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su propia alma, no solamente está mostrando que se quiere poquito, y no solamente está mostrando que no aprendió nada en la casa, no solamente está diciendo mi papá y mi mamá no me enseñaron gran cosa, sino que al mismo tiempo se está exponiendo al azote de Jehová. ¿A quién le provoca un par de azotes del Señor? ¿A quién le provoca un par de azotes de Dios? ¿Quién quiere el azote de Jehová sobre su propio cuero? No, yo creo que nadie levanta la mano en este momento y le dice, yo quiero un azote del Señor. No, los azotes del Señor son dolorosos, tan dolorosos que sacan corriendo la indisciplina, imagínense cómo serán, y tan dolorosos que me convierten en una persona disciplinada. Pues yo no diría, Señor, azótame, por favor, porque ni masoquista que yo fuera, pero así yo no lo pida, el Señor, cuando yo necesito el azote, pues lógicamente me va a azotar. Y yo le puedo decir, no me azotes, no me azotes, no me azotes. Y el Señor va a decir, no, usted tiene que ser azotado para que aprenda lo que es la disciplina. Note usted que el versículo 5 menciona la palabra disciplina. Note usted que el versículo 6 menciona la palabra disciplina. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, note usted que el versículo 7 también contiene la palabra disciplina. Si soportáis la disciplina, o sea que la disciplina es una cosa que uno tiene que soportar. La disciplina a veces se convierte en algo insoportable. La disciplina a veces se convierte en algo tedioso, en algo fastidioso, en algo que no me va a gustar.
Pero aquí dice, si soportáis la disciplina, ¿qué tengo que hacer con la disciplina? Soportarla. Si yo soporto la disciplina, ¿en qué me convertí? Responda usted, por favor. Si yo soporto la disciplina, ¿en qué me convertí? ¿En qué me voy convirtiendo? ¿En qué me voy transformando? Por soportar, por aguantar la disciplina del Señor, ¿en qué me voy transformando? ¿En qué me voy convirtiendo? Responda, por favor, responda. No, ya es hijo. Ya es hijo. La Biblia dice en el versículo 6, azota a todo el que recibe por hijo. Ya es hijo. Cuando usted azota a su hijo, disciplina a su hijo, corrige a su hijo, cuando usted amonesta a su hijo, usted no lo está convirtiendo en su hijo. Él ya es su hijo. Lo que pasa es que es un hijo indisciplinado. Ahora, la disciplina viene a convertir al hijo. No, una sola cosa. Mire cómo todo el mundo ancla disciplina con obediencia, disciplina con hacer caso. Y vuelvo y le repito, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con hacer caso, pero no es solamente obedecer y no es solamente hacer caso. La disciplina es un concepto más grande, más profundo, más hondo. Aquí, ¿en qué se va convirtiendo? A ver quién tiene la respuesta correcta. Perdón un momento, yo subo aquí el chat, lo que usted está escribiendo. Se convierte en una persona disciplinada. Eso es lo que se tenía que escribir. En un individuo disciplinado. Eso es lo que se tiene que escribir. Se convierte en un hijo disciplinado. Eso es lo que se tenía que escribir. Eso se convierte en una persona, un individuo o un hijo disciplinado. O sea que no basta para el éxito, para la victoria, para el triunfo en los proyectos materiales, no basta con que yo sea hijo de Dios. No basta con que Dios me ame y con que yo lo ame, con que Él me quiera y con que yo lo quiera. Ahora, Dios me ama porque ahí dice claramente, el Señor al que ama disciplina. Versículo 6, Él me ama. Y muestra de que me ama es que me disciplina. La disciplina es manifestación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si yo sigo indisciplinado, nunca voy a tener éxito en nada. Ahora, dése cuenta cómo anclamos disciplina con éxito. Que tiene que ver con hacer caso, pero no es solamente hacer caso. Que tiene que ver con recoger las medias cochinas, pero no es solamente recoger las medias cochinas. Que tiene que ver con tender la cama, pero no es solamente tender la cama. Tiene que ver con otro sinnúmero de conceptos que tenemos que ir armando entre todos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántas veces ha aparecido la palabra disciplina? Cuéntelas, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Ahora dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues si yo estoy haciendo lo que yo quiero y mi papá o mi mamá no me disciplina, pues de esa manera mi papá y mi mamá me están demostrando que. Analícelo desde una perspectiva madura, por favor. Desde una perspectiva espiritual. Yo hago lo que quiero, me comporto mal. Me paro en la cabeza. Mi papá y mi mamá no me dicen nada feo. Me están demostrando que mi papá y mi mamá. Y si lo mismo ocurriera con Dios, yo hago lo que yo quiero, me comporto como yo quiero y no viene ninguna clase de azote, no viene ninguna clase de consecuencia sobre mi vida por mis hábitos pecaminosos. De esa manera Dios me estaría demostrando ¿qué? Me estaría demostrando desamor, muy bien Natalia. Me estaría demostrando que no me quiere. Me estaría demostrando que son alcahuetas y una alcahueta no ama. A veces el papá o la mamá creen que con su alcahuetería están demostrando amor, están demostrando todo lo contrario, están demostrando desamor, están demostrando que no quieren, que no aman, que no les interesa, que no les importa para absolutamente nada, que los tienen ahí en la casa sobreviviendo y están esperando el momento en que ellos crezcan y se vayan y se acabe el problema en el cual ellos se metieron. Pero el Señor, dése cuenta lo que dice la Biblia, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, otra vez, qué repetición de ese término, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ahora aquí dice que todos. Quiere decir que si yo no soy indisciplinado en un aspecto, soy indisciplinado en otro aspecto. ¿Está cayendo en cuenta lo que el Espíritu Santo está hablando? Usted puede ser muy disciplinado en un aspecto. Tiene su cuaderno, ¿cierto? Alguno está estrenando, otro dice, no, me quedaba hojas, pero me imagino que todos tienen dónde escribir y todos tienen con qué escribir.
Entonces yo le pido que usted haga lo siguiente. Un cuadrito pequeñito, una línea por la mitad del cuadrito, en la parte derecha del cuadrito, aquello en lo cual usted cree que es una persona disciplinada. Y usted va a decir, yo soy disciplinado en esto. Anote una cosita, dos cositas, tres cositas, varias. Y en la otra parte del cuadrito, pues usted va a anotar aquello en lo cual usted es consciente que es indisciplinado. Entonces, en la parte izquierda, como lo quiera hacer, yo lo haría en la parte izquierda, en lo que yo considero que soy disciplinado, y en la parte derecha, en lo que yo considero que soy indisciplinado. Si lo quiere hacer al contrario, también está perfecto. Pero hágalo, por favor. Tiene 30 segundos para hacerlo. ¿Qué es lo que toca hacer? Dirá el hermano perdido. Lo que toca hacer es un cuadrito chiquito ahí en su cuaderno o en su agenda, pero hágalo con ciencia. Estamos en la parte práctica del asunto. Si es la parte práctica del asunto y es tarea que deja el Espíritu de Dios, pues haga la tarea. Entonces saca un cuadrito, trace una línea por la mitad, en la parte izquierda coloque aquellas cosas en las cuales usted considera, según su análisis, que usted es una persona disciplinada, y en la parte derecha del cuadrito, aquellas cosas en las cuales usted considera que es una persona indisciplinada. Hágalo. Por favor, hágalo. Me voy a quedar callado para que usted lo pueda hacer. Listo, tiene 30 segundos a partir de ya. Hágalo. Si tiene que preguntarle a alguien, si está haciendo la tarea en pareja, en familia, también se vale, hágalo. De pronto uno tiene un concepto de uno mismo un poco tergiversado, ¿sí? Entonces pregúntale a alguien, dígale, venga, ¿usted considera que yo soy disciplinado en qué? Y escríbalo. ¿Y usted considera que yo soy indisciplinado en qué? Hágalo. Otros 30 segundos. Si necesita preguntarle a alguien, pues hágalo. Otros 30 segundos. Pregunte. ¿Qué tan disciplinado es? ¿Qué tan indisciplinado es? ¿En qué áreas es disciplinado? ¿En qué áreas no es disciplinado? Sin tener todavía una definición de lo que sería la palabra disciplina, ¿no? Pero bueno, nos vamos acercando nosotros al concepto. 10 segundos más, termine de hacer la tarea, por favor, elabore ese cuadro, le pido. Estamos en la parte práctica, este año vamos a ser prácticos, vamos a ir al terreno práctico, vamos a hacer lo que el Espíritu de Dios nos dice y vamos a crecer allí donde el Espíritu Santo nos dice que debemos crecer. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque es que dice el versículo 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos. O sea que aquí ninguno de nosotros se las puede dar de que es 100% disciplinado en todas las áreas de su vida. Olvídese, eso sería una gran mentira. Mucho así como dice primera de Juan capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y en este caso, si decimos que somos 100% disciplinados en el 100% de las áreas de nuestra vida, pues somos unos calumniadores, somos unos mentirosos completos. No, en algunos aspectos nosotros somos disciplinados y en algunos otros aspectos nosotros somos muy indisciplinados. ¿Lo reconoce usted? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Y quién está haciendo la tarea? Entonces yo le pregunto, Gloria, ¿estás haciendo el cuadrito? Cecilia, ¿estás haciendo el cuadrito? Marley, Liliana, Luna, Marta Poveda, Mano Rubelio, bueno, y las demás personas están haciendo el cuadrito, están haciendo la tarea, se reconocen con base en el versículo 8 de que somos indisciplinados en muchas áreas de nuestra vida. ¿Es así o no es así? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardo. O sea, un hijo no querido, un hijo no amado, un hijo que no me importa, un hijo del cual yo soy completamente indiferente, entonces no le digo nada porque no me interesa. Pero el Señor no tiene hijos bastardos, el Señor tiene hijos amados. Por eso si yo estoy haciendo las cosas de manera inadecuada, de manera indisciplinada, pues el Señor tiene que entrar a disciplinarme. Y si tiene que llegar a azotarme, pues me va a azotar.
para que yo elimine de mi vida la indisciplina y me torne una persona disciplinada. El versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban otra vez. Y esto se parece mucho a lo que ya leímos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. Venerábamos aquí en el griego es los respetábamos, ¿cierto? Los respetábamos porque dan la autoridad y los respetábamos. Y después pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, a nuestro Padre Celestial. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban otra vez. Está muy marcado el énfasis. ¿Alguien ya discierne de qué está hablando el Espíritu Santo en esta noche? ¿Alguien ya entiende qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga? ¿Alguien lo está entendiendo? ¿O todavía hay alguien que no lo entiende? Porque es que el versículo 4, versículo 5 habla de disciplina, versículo 6, disciplina, versículo 7, disciplina, versículo 8, disciplina, versículo 9, disciplina. Entramos al versículo 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, sí. Lastimosamente uno no crió a sus hijos 100% según la disciplina del Señor, sino que uno metió las narices ahí como papá y como mamá y crió a su hijo en algunas áreas de manera caprichosa, queriendo que el hijo hiciera lo que yo quiero, sin discernir si realmente era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios. Por eso el texto dice que los padres crían a sus hijos como a ellos les parece, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, dice el texto. Un momentico, damos entrada a alguien que estaba pidiendo la entrada. ¿Listo? Y el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina, otra vez, ¿se da cuenta usted que del versículo 5 al versículo 11 de Hebreos capítulo 12 no hay un solo versículo que no contenga la palabra disciplina? Me hace el favor y lo comprueba. Y si ya lo comprobó, diga sí, corroborado, confirmado. Versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Hebreos capítulo 12. En todos estos versículos aparece la palabra disciplina. Está claro lo que el Señor me está diciendo. El Señor quiere que yo me convierta en una persona disciplinada. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta la disciplina? Es que ninguno diga a mí, porque si usted dice a mí, pues no ha entendido lo que es la disciplina. Entonces, si la disciplina tiene que ver con amonestación, la disciplina tiene que ver con corrección, la disciplina tiene que ver hasta con azote, la disciplina es algo que uno tiene que soportar, pues entonces la disciplina no es algo rico, no es algo bonito, ¿cierto? Se comienza a convertir en algo bonito cuando yo voy entendiendo el efecto de la disciplina, cuando yo voy entendiendo los beneficios de la disciplina, cuando yo voy entendiendo pues todos los resultados y todas las consecuencias bonitas, buenas, positivas que traen sobre mi vida la disciplina. Ahí se torna bonita. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, note lo que dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí algunas cosas que decir. Y esto que vamos a decir es algo sumamente importante. ¿Qué es lo que vamos a decir acá? Dos cosas. La disciplina da fruto, trae fruto. La disciplina trae éxito, trae progreso, trae triunfo. La disciplina trae victoria. La disciplina hace que uno progrese. La disciplina entendiéndolo desde la definición de la Sagrada Escritura. Y lo segundo que hay que decir aquí en este versículo 11 es que la disciplina se tiene que ejercitar. La disciplina debe ser ejercitada en mi vida y yo debo ser ejercitado en la disciplina. Y cuando habla de ejercitar, está hablando de un ejercicio. Y si está hablando de un ejercicio, entonces está hablando de una rutina. Porque no hay ejercicio sin rutina. Y está hablando de una práctica, porque no hay rutina sin práctica. ¿Quién lo está entendiendo? Que no es solamente decir, Señor, conviérteme en una persona disciplinada. No, pues si quiere convertirse en una persona disciplinada, pues usted tiene que someterse a un ejercicio, a una práctica. Usted tiene que someterse pues a una rutina que lo va convirtiendo poco a poco en una persona
disciplinada. Hasta aquí. Y llevo yo 44 minutos hablando sin parar. Hasta aquí, ¿quién lo está entendiendo? ¿Quién lo está comprendiendo? Muy bien. Entonces, ya pasamos por el Proverbio capítulo 15, versículo 32, en donde se nos habló de la disciplina en términos generales. Pasamos por Efesios capítulo 6, versículo 4, en donde se nos habló de ese lugar bonito en donde se nos debió haber inculcado la disciplina, que es la casa, la familia, el hogar, y los inculcadores de esa disciplina pues eran papá y mamá. ¿Qué tan buen trabajo hicieron? Pues por eso es que nosotros tenemos que responder, rendir cuentas delante de nuestro Dios. Después pasamos a Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Nos dimos cuenta que en todos esos versículos aparece de manera repetitiva la palabra disciplina, y ahí está hablando ya es de la disciplina del Señor. Entonces, una cosa es la disciplina en términos generales, Proverbio 15:32. Otra cosa es la disciplina que imponen los papás sobre los hijos, Efesios 6:4. Otra cosa es la disciplina que impone el Señor sobre sus hijos, Hebreos 12 del 5 al 11, pero otra cosa es lo que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 9, búsquelo conmigo, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, búsquelo por favor, y me avisa cuando ya. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Me avisa cuando ya. ¿Ya? Ok, leemos. Sino que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este versículo cuando dice es que yo golpeo mi cuerpo? Y yo agarro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando habla de su cuerpo, no se está refiriendo solamente a su cuerpo, sino se está refiriendo a su alma, también mencionada en el Proverbio 15:32, o sea, a su carne. Lo que está diciendo es que yo golpeo mi carne. Yo pongo a mi carne en servidumbre. Y él está diciendo que lo hace él. Lógicamente, con la ayuda del Espíritu Santo. Lógicamente, con las herramientas que el Señor le da. Pero ¿quién lo está haciendo? Ahora lo está haciendo Él. Yo agarro mi carne, mi cuerpo, mi alma, y yo pongo mi cuerpo, mi carne, mi alma en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que está diciendo el apóstol es que es lo siguiente: yo no dejo que mi alma haga lo que mi alma quiere. Yo no dejo que mi carne haga lo que mi carne quiere. Entonces Gloria comienza a responder y dice, se obliga a la disciplina. Y si se está obligando a la disciplina, pregunta, ¿esa qué clase de disciplina es? ¿Cómo llamamos a esa clase de disciplina? Regáleme un nombre. Y ese nombre que usted le da, se va a convertir, cuando usted llegue al concepto, ese concepto es el título de la lección de hoy. ¿Cómo se llama? Porque él se está obligando a la disciplina. Muy bien, Gloria. Porque él está ejecutando una disciplina sobre sí mismo. Entonces esa disciplina que yo ejecuto, que yo implemento, que yo desarrollo, que yo establezco sobre mí mismo, ¿cómo se llama? Hermano Rubelio, muy bien, excelente. Eso se llama autodisciplina. ¿Cómo se llama la lección de hoy? La lección de hoy se llama autodisciplina. Habla la Biblia de autodisciplina, el concepto como tal no lo va a encontrar en la Sagrada Escritura. La palabra disciplina la va a encontrar muchas veces, pero eso de autodisciplina no, porque es un término moderno. Sin embargo, ¿qué es lo que el apóstol nos está diciendo en 1 Corintios 9:27? Ahí dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí no está diciendo, es que mi papá golpea mi cuerpo y me pone en servidumbre. No, ahí no está diciendo, es que mi mamá me golpea el cuerpo o la carne y me pone en servidumbre. No. Ahí no está diciendo ni siquiera es que Dios golpea mi carne y la pone en servidumbre. No, está diciendo yo mismo lo hago. Yo golpeo mi cuerpo y yo pongo mi carne en servidumbre. O sea que el apóstol ya iba en otro nivel de disciplina. Iba en un nivel en el cual él no necesitaba que viniera su papá o que viniera su mamá. Iba en un nivel en el cual
Él procuraba que Dios no tuviese que meter la mano para disciplinarlo, porque sabía que si Dios metía la mano para disciplinarlo, quizás más de un azote él se podía ganar. ¿Quién lo está entendiendo? El apóstol Pablo entendió el valor de la disciplina y entendió que había niveles de disciplina y entendió que uno en la casa pues se puede convertir en el peor de los hipócritas. Porque pues puede ser que yo me comporte muy bien en presencia de mi papá, en presencia de mi mamá, pero cuando no están puede ser que yo sea el más indisciplinado de todos, o no nos pasó en la casa. Ahora con Dios muchas veces nos tornamos hasta masoquistas, porque decimos, sí, yo sé que lo que estoy haciendo no está bien y que eso trae consecuencia, pero aún así yo sigo haciendo, soy un sinvergüenza. Pero ya cuando llego yo a un nivel de conciencia, yo me convierto en una persona autodisciplinada y digo, bueno, lo que mi papá no hizo bien, lo que mi mamá no hizo tan bien, ¿sí? Y lo que yo no quiero que Dios haga conmigo, porque ni más faltaba que el Señor venga con toda su fuerza, con su brazo extendido, a azotarme para convertirme en disciplinado, yo voy a procurar autodisciplinarme. Eso es lo que enseña este versículo. Ahora, para eso es necesario crecer en un componente del fruto del Espíritu Santo. En todo el fruto debo crecer, pero sobre todo en un componente. ¿Cuál de los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo es el que tiene que ver directamente con el tema de la autodisciplina? ¿Cuál? Encuéntrelo. Repáselo en su cabeza. ¿Cuál será? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuál será ese componente del fruto? Entonces hay excelente respuesta. La templanza, la templanza. Ahora regáleme usted otro concepto bíblico para templanza, que sería como lo mismo. Lo encuentra usted en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Templanza o dominio propio, muy bien. Pero búsquelo en la Biblia, por favor, corrobórelo en la Sagrada Escritura. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Me avisa cuando ya, por favor. Este versículo muy conocido por todos, ¿no? 2 de Timoteo 1, 7. Es otra definición de templanza, o un sinónimo de templanza, más bien. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En el griego dice y de templanza, o dominio propio, porque sería exactamente lo mismo. ¿Para qué la templanza? ¿O para qué es el dominio propio? Pues el dominio propio, como su nombre mismo lo indica, es la capacidad de dominarme a mí mismo. Es la capacidad de someterme a mí mismo. Es la capacidad de disciplinarme a mí mismo. Entonces, dése cuenta que la Biblia sí enseña autodisciplina. Cuando habla de templanza, cuando habla de dominio propio, está hablando de la capacidad de dominarse a sí mismo, de someterse a sí mismo, de doblegarse a sí mismo o de disciplinarse a sí mismo. Y si es la capacidad de disciplinarse a sí mismo, pues eso quiere decir que este es un llamado a la autodisciplina. La autodisciplina es necesaria para tener éxito. Siempre. Revíselo conmigo, serán los últimos versículos de la noche. 2 de Timoteo, ahí donde usted está, por favor. Ahora el capítulo 2. Y léalo en el versículo 4. El versículo 4 habla de un personaje. El versículo 5 habla de otro personaje. El versículo 6 habla de otro personaje. Y del versículo 7 al 15, pues se habla de otro personaje. En el versículo 4 dice, ninguno que milita, está hablando de un qué. Ninguno que milita, está hablando de un qué. Descubra el personaje, por favor. ¿Cuál es el personaje? Muy bien, es un soldado, es un militar. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando de un soldado, está hablando de un militar. Muy bien. Y este soldado debe tener una característica y debe ser la más sobresaliente. Si quiere ser un buen soldado, si quiere que no lo maten en el campo de batalla, y si quiere tener éxito, estamos hablando de éxito, si quiere tener victoria, si quiere experimentar el triunfo, pues él debe someterse a algo. ¿A qué? Dice el texto, ninguno que milita se enreda. Es lo que hace él.
él mismo milita, o sea, él mismo se enroló en las filas, él está militando, él decide no enredarse en los negocios de la vida y él decide agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es la característica más sobresaliente que debe tener este soldado? Un estilo Rambo. No sé si usted vio esas películas. Puede ser que alguno diga, yo odio esas películas. Bueno, pero no estamos hablando aquí de cine. Estamos hablando de como el ejemplo de este personaje. Rambo es un soldado que va y se mete a una selva, va y se mete al campamento enemigo, acaba con absolutamente todo el mundo, libera a los rehenes, los rescata y es el mejor soldado. Se lleva todas las medallas y se lleva todas las condecoraciones. ¿Qué necesita ese soldado si quiere darle en la cara bien duro a todos los demás, si quiere atinar cada disparo, si quiere en el combate hombre a hombre siempre ganarle a su oponente, si quiere siempre ser el duro de la estrategia, siempre ir un paso adelante? Dígame qué es lo que necesita este individuo. Una sola cosa es la que necesita. ¿Qué necesita? ¿Necesita qué? Necesita disciplina. Eso es lo que necesita. Necesita ser una persona sumamente autodisciplinada. En el ejército, algunos soldados solamente hacen pues cuando la persona que está en autoridad sobre ellos está al frente. Entonces ahí es cuando hará el ejercicio, ahí es cuando hará la cama, ahí es cuando hará lo de las botas, ahí es cuando hará lo de la alimentación, ahí es cuando hará pues toda la rutina. Cuando no está, hasta hablará mal de la persona que es su autoridad. Pero el otro, el que quiere sobresalir, ese individuo entrena, practica, ejercita la autodisciplina, esté o no esté la persona que tiene autoridad sobre él viéndolo. Y esa es la característica de una persona autodisciplinada. La persona autodisciplinada hace así lo estén viendo y hace así no lo estén viendo. Es que ese se acuerda que hay unos ojos que siempre lo están observando. Pero ese dice, no solamente porque Dios me esté observando, porque así se diera el caso, eso es hipotético, de que Dios no me mirara, igual yo lo seguiría haciendo. La persona autodisciplinada no lo hace solamente cuando está el jefe o la jefa. La persona autodisciplinada no lo hace solamente cuando ve que hay unas cámaras que lo están grabando. La persona autodisciplinada hace las cosas en su rutina, en el desarrollo de su ejercicio, lo estén viendo o no lo estén viendo. El versículo 4 habla de un militar, habla de un soldado disciplinado. Si quiere ser exitoso en la milicia, tiene que ser disciplinado. El versículo 5 descubre el personaje. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuál es el personaje acá? Es un deportista, muy bien. Es un atleta, muy bien. Dese cuenta que en el versículo 4 era un militar, un soldado. En el versículo 5 es un atleta. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora aquí está hablando de luchar legítimamente. Y está hablando de un atleta, pero que lucha. O sea, es un corredor, o puede ser, pues sean los días del apóstol Pablo, los días del Imperio Romano, los días del circo romano, los días de los gladiadores. Pues si ese gladiador quiere entrar a esa arena, a ese coliseo romano, enfrentarse al otro gladiador y salir victorioso de ahí, dígame si necesita o no necesita, por encima de todas las demás características, una que se convierte en la más sobresaliente. ¿Cuál es la que necesita? Esa es la que le ha formado los brazos, la que le ha formado las piernas, la que le ha formado los abdominales, la que le ha formado la espalda, la que le ha formado la fuerza, la fortaleza, la persistencia, el orden, la organización. Esa es la que le ha formado todo lo demás. ¿Qué es lo que necesita este gladiador? Ahora, los gladiadores pues no venían de equipos de gladiadores, no venían ellos de sindicatos de gladiadores, no venían ellos de grupitos de gladiadores. Ellos venían sencillamente como esclavos a pelear contra otros esclavos. Entonces este esclavo pues no recibía entrenamiento de ningún soldado, no recibía entrenamiento de parte del Imperio Romano, no recibía entrenamiento de parte de ningún profesor.
Entonces, ¿cómo hacía este individuo que era un esclavo? Lo nombraban como gladiador y lo botaban a la arena del circo romano para enfrentarse al otro y ganarle. Dependía única y exclusivamente de ¿qué? No de las clases, no el tutorial de YouTube, no el entrenamiento de su manager, no tenía un entrenador personal, dependía absolutamente de su propia disciplina. Dependía fundamentalmente de su propio ejercicio, de su propia formación, de su propia capacitación. Pero ¿de dónde sacaba él el combustible para capacitarse todos los días, para entrenar todos los días, para hacer el ejercicio todos los días, para entrenar fuerza todos los días? ¿De dónde sacaba él el combustible para entrenar resistencia todos los días? ¿De dónde sacaba él el combustible para entrenar manejo de la espada todos los días, manejo de la lanza todos los días, manejo de la jabalina todos los días? ¿Qué se necesita para eso? Se necesita ¿qué? Autodisciplina. Un gladiador, un esclavo gladiador que dice, ay, yo me lo voy a pasar es durmiendo. Y lo cogen dormido, lo botan a la arena y lo coge el otro autodisciplinado y lo vuelve ropa de trabajo, lo vuelve papilla. Ahora el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Descubre el personaje en el versículo 6, por favor. ¿Cuál es el personaje? Un labrador. ¿Qué hace un labrador? Un labrador no es un perro labrador. Un labrador es una persona que se dedica a labrar la tierra, o sea, un agricultor. Muy bien, un agricultor. Pregunta, ¿el agricultor, el que tiene su pedacito de lote, su pedacito de terreno, su pedacito de potrero, el que depende de lo que siembra, el que depende de lo que cosecha, él necesita o no necesita autodisciplina, dígame? Si se echa a la locha, si es un completo perezoso y no arregla la tierra y no siembra, o sembró pero abandonó la semilla, no regó la semilla, o llovió, se inundó el potrero, no hizo nada por esa semilla, cayó la helada y le dio pereza levantarse esa hora porque estaba haciendo mucho frío. La persona que cultiva la tierra sabe muy bien que si está cayendo una helada, tiene que levantarse y tiene que armar hogueras alrededor de las semillas. Tiene que calentar las semillas. Ahora calentarlas, pero no achucharrarlas. Si está calentando demasiado el sol, ¿qué tiene que hacer? Tiene que inventarse un sistema de riego. No hay trabajo más arduo que el trabajo de un agricultor, de un campesino, de uno que labra la tierra. ¿Y qué necesita el campesino? Dígame. Ahora, si es un jornalero y cumple horarios, pues entonces va a decir, no, es que el jefe está ahí viéndolo, entonces por eso es que hace lo que hace con la semilla y con la tierra. Pero aquí está hablando de un labrador que depende de lo que siembra en su propio patio. Si no le da fruto su patio, si no le da fruto el solar de su casa, pues se muere de hambre. Entonces, ¿qué es lo que necesita si no tiene jefe, si no tiene patrón, si no le están pagando, si no le van a pagar jornal porque no tiene jefe, porque no tiene patrón, porque es una persona independiente? ¿De qué depende? Depende de la autodisciplina. De eso depende. Ahora, para terminar, a partir del versículo 7, el apóstol dice, considera lo que digo. O sea, analice lo que le estoy diciendo. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Pues me está hablando de un militar, me está hablando de un atleta o un luchador y me está hablando de un agricultor. Y me está diciendo, considera lo que digo. O sea, analice lo que le estoy diciendo. Que estos tres personajes, el soldado, el atleta y el labrador, para tener éxito en sus proyectos materiales, porque el versículo 4 habla de un proyecto material de un soldado que es un militar. El versículo 5 habla de un proyecto material de un atleta, de un gladiador, de uno que lucha, de uno que pelea. El versículo 6 habla de un proyecto material de un labrador, de un agricultor. Considera lo que digo, que si estos tres anteriormente mencionados quieren tener éxito en sus proyectos materiales, necesitan sí o sí desarrollar autodisciplina. Que estos no pueden esperar. Imaginen el agricultor esperar que salga la mamá, pero vaya, siembre la semilla. No, no puede esperar que la mamá se lo diga. Y tampoco puede esperar que Dios se lo diga. Dios ya lo dijo. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si usted no siembra, usted no recoge. Entonces, si Dios ya lo dijo, ¿yo qué tengo que hacer? Pues hacerlo. Pero es que me da una locha, pero es que me da una pereza. Si me da locha y me da pereza, eso quiere decir que a mí me falta disciplina. Soy indisciplinado. Una persona gobernada por la pereza.
una persona gobernada por las cobijas, una persona gobernada por el calor de las sábanas, una persona gobernada por la locha, una persona que dice 5 minutos más, se le convierten en 10, se le convierten en 15, se le convierten en 30, en 45, en una hora. Se me hizo tarde, corra contra el mundo, ya no tengo tiempo para Dios. Sí tiene tiempo para Dios, pero algo le está robando el tiempo de Dios. Algo le está robando el tiempo de entrenamiento con Dios. ¿Qué es lo que le está robando el tiempo de entrenamiento con Dios? Responda usted, comienza por la letra I. Eso es lo que le está robando a usted su espiritualidad. Eso es lo que le está robando a usted su tiempo de oración, su tiempo de lectura de la Sagrada Escritura. Eso es lo que le roba a muchas personas y les impide conectarse a estos discipulados. Es que es impresionante. Y la gente le sale a uno con unas disculpas tan absurdas. No me puede conectar porque nada. Usted no se conecta porque es una persona indisciplinada. Y usted no se congrega porque es una persona indisciplinada y no ora porque es indisciplinada. Y toda esa indisciplina va a repercutir en el ámbito físico, material. Y es cuando vienen los problemas, vienen las consecuencias, vienen a ahorcarme todas las situaciones. Me pregunto, ¿qué estará pasando? Y en el fondo yo sé qué es lo que está pasando. Digo que no tengo tiempo, pero sí tengo. Lo que realmente me está ahogando, el principal enemigo mío, ni siquiera es el diablo. El principal enemigo mío está dentro mío y se llama indisciplina. Y es lo que el Espíritu Santo quiere que comencemos a trabajar a partir de ya, a partir de este momento, no a partir de mañana, a partir de ya. Hizo el cuadro, ¿sí? Entonces la tarea es complete ese cuadro y comience a trabajar teniendo como base esos aspectos en los que usted dice, en eso me he convertido en una persona indisciplinada y eso ya no puede ir más conmigo. Acuérdate, mire, considera lo que digo, dice el versículo 7, y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es lo que dice el versículo, eso es lo que dice el texto, y ese es el llamado que el Espíritu Santo hace hoy a cada uno de nosotros. El llamado a convertirnos en personas autodisciplinadas. Ahora, he hablado ya durante una hora. He expuesto que la Biblia habla de disciplina. Doy definiciones de la palabra disciplina. La palabra disciplina o la autodisciplina es la capacidad de trabajar en forma sistemática y progresiva hacia una meta hasta que la haya alcanzado. ¿Cómo le parece? Decimos, disciplina recoger los zapatos, disciplina recoger las medias, disciplina recoger los calzoncillos, disciplina extender la cama. Es parte de la disciplina. Evidentemente, si hay desorden, hay falta de disciplina. Eso se tiene que aprender desde pequeño. Pero la disciplina va más allá, porque la disciplina tiene que ver con proyectos, según la Biblia. La disciplina tiene que ver con metas, tiene que ver con propósitos, tiene que ver con alcanzar cosas, tiene que ver con desarrollar ese propósito que Dios estableció para mí desde antes de la fundación del mundo. Para eso la disciplina. Le repito esta definición. Autodisciplina es la capacidad de trabajar en forma sistemática y progresiva hacia una meta hasta que la haya alcanzado. Le doy otra definición. La disciplina, la autodisciplina, es la capacidad de obsesionarse positiva y eficazmente y esforzarse hacia un solo objetivo determinado sin rendirse. Estoy diciendo lo mismo que dije hace un ratico, pero haciendo uso de otras palabras. Le repito, autodisciplina es la capacidad de obsesionarse positiva y eficazmente y esforzarse hacia un solo objetivo determinado sin rendirse. ¿Y eso quién me lo tuvo que haber enseñado desde pequeño? Mi papá. Ahora, mi papá me enseñó que la autodisciplina quiere decir trabajar sistemáticamente en pos de una sola meta o en pos de un solo propósito. ¿Qué me dice usted? ¿Ese fue el concepto de disciplina que a nosotros nos enseñaron en la casa? ¿O el concepto de disciplina que nos enseñaron en la casa era recoja medias, tienda cama, recoja calzoncillos, lave el plato? Ahora hay que lavar el plato, hay que recoger las medias, hay que recoger los calzoncillos y hay que tender la cama. Porque desorden, desorganización quiere decir falta de disciplina también, pero no es el todo de la disciplina. Entonces, a ver, ¿usted considera que su papá o su mamá le enseñó
a trabajar en forma sistemática y progresiva hacia una meta hasta que la hubiera alcanzado? ¿Usted considera que su papá o su mamá le enseñó la capacidad de obsesionarse positiva y eficazmente y esforzarse hacia un solo objetivo determinado sin rendirse? Le doy otra definición. ¿Usted considera que su papá o su mamá le enseñó la capacidad de trabajar día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que su propósito esté cumplido? ¿Eso se lo enseñó su papá? ¿Eso se lo enseñó su mamá? No. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros no nos enseñaron disciplina. Hago este silencio para que usted lo capte. A nosotros no nos enseñaron disciplina. A nosotros nos enseñaron esto, pero parcialmente, descuartizadamente, aisladamente. Tiene que ser disciplinado, recoja los calzoncillos, como si recoger los calzoncillos fuera el todo de la disciplina. ¿Qué aprendió en su crianza? A recoger calzoncillos. ¿Eso es el todo de la disciplina? Pues no, es parte, pero no es el todo de la disciplina. Ahora le doy otra definición en forma de pregunta. ¿Su papá o su mamá le enseñó a usted la capacidad de decir: esto es lo que verdaderamente yo quiero en mi vida y así es como lo lograré? ¿Qué dice usted? Pues la respuesta de todos será no. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestros papás y mamás, queriendo quizás hacer el mejor de los trabajos, la mejor de las tareas, con todo su amor, sí, pero desconociendo todo esto, nos criaron como a ellos bien les parecía. Y sencillamente pues eran personas que no toleraban los calzoncillos por ahí tirados, entonces pues nos hicieron y nos formaron para recoger calzoncillos, y somos unos recoge calzoncillos. Nos hemos convertido en la vida en unos recoge calzoncillos, en unos lavaollas, ¿sí? En unos que recogen el tiesto y lavan donde comen. Excelente, esa es la disciplina en su forma más primitiva, la disciplina en su forma más básica, más fundamental, pero es apenas el aperitivo de lo que significa la palabra disciplina o la palabra autodisciplina. Porque si a mí me hubiesen enseñado, mire, ese es el proyecto, ese es el propósito, Dios tiene unas obras que Él preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. Dios a nadie creó sin propósito. Jehová cumplirá su propósito en usted. Y esta es la manera y esas son las herramientas como usted va a perseguir su propósito. Así que hágale día tras día, semana tras semana y año tras año. Esto es lo que tiene que hacer. Hágale, yo le ayudo. Hágale, yo le ayudo. Esta es la herramienta. Hágale, persista. Pues ¿cómo estaría mi vida en este momento? Yo sería algo más que un recoge ollas. Yo sería algo más que un recoge calzoncillos. Eso sí, estoy completamente seguro. Bueno, pues lo que enseña la Biblia en Romanos, el Hebreos capítulo 12, cuando la Biblia dice que Dios imparte disciplina sobre sus hijos, pues no es precisamente que se dediquen solamente a recoger calzoncillos y a lavar ollas. Lo que el Señor quiere, aparte de recoger calzoncillos y aparte de lavar ollas, es que nosotros persigamos ese propósito para el cual Dios nos creó, lo alcancemos y tengamos éxito. Ahora, mira lo que dice Natalia, y tristemente tal vez nosotros cometimos el mismo error con nuestros hijos. Sí, pero recógelo, pero eso no está así, pero aprende a tender una cama, pero aprende a barrer un piso, pero aprende a trapear un piso. Ahora, qué maravilla aprender a tender una cama y tenderla, qué maravilla aprender a lavar un piso y lavarlo bien, qué maravilla lavar el tiesto donde uno come. Eso es una maravilla, enséñelo, sígalo enseñando. Esto tiene que pasar a las demás generaciones. Las generaciones de ahora ni lavan los tiestos donde comen, pero no diga que eso es disciplina. Porque eso es una partecita pequeñita, minúscula de lo que es realmente la disciplina. Disciplina tiene que ver con propósito, tiene que ver con proyecto. Y si no hay disciplina, en este caso, autodisciplina, ni éxito, ni victoria, ni triunfo habrá. Ahora, yo le hago la pregunta: ¿a quién le gustaría aprender cómo convertirse en una persona autodisciplinada a la luz de la Biblia? Vuelvo y le hago la pregunta: ¿a quién le gustaría aprender cómo convertirse en una persona autodisciplinada a la luz de la Biblia? En ese desarrollo hay que recoger calzoncillos. En ese desarrollo hay que lavar el tiesto donde como. En ese desarrollo hay que lavar ollas. Sí,
pero eso es lo fundamental, lo básico. ¿A quién le gustaría aprender? Bueno, pues entonces, bienvenidos al estudio de los lunes a partir de este momento y hasta que el Espíritu de Dios diga, ya no hablen más de ese tema en este año 2024, estaremos todos los lunes o la mayoría de ellos hablando de cómo convertirme en una persona autodisciplinada, es decir, cómo convertirme en una persona que persigue metas, objetivos y los cumple y los hace feliz y lo materializa y lo realiza y lo saca adelante. Eso es lo que vamos a estudiar a partir de la noche de hoy. Bendito Dios, bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias infinitas, Señor Dios, por tu revelación, por la cantidad de textos bíblicos, la cantidad de cosas que dijimos hoy, que enseñamos hoy. Y te quiero rogar, Señor Dios, así como estuviste con nosotros hablándonos en esta reunión, en este sermón, en esta clase de este lunes, primer discipulado del año, Señor. Y creo que comenzamos de manera excelente, Señor. Que de esa misma manera estés el día de mañana, cuando hablamos de la parte práctica de los proyectos espirituales. Que de esa misma manera, Señor Dios, estés en cada una de las clases y en cada una de las reuniones. Y si eso es lo que yo tengo que hacer para sacar este proyecto adelante, si eso es lo que yo tengo que hacer, mi Dios, para que mi vida prospere, para que mi vida surja, para que todas esas cosas que están estancadas, Señor, comiencen a fluir y comiencen a moverse, pues bienvenido sea este tema a mi vida y nunca es tarde para convertirme, Señor, en una persona autodisciplinada. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.